Puede acontecer que todas estas naciones se unan contra Israel nuevamente. Guerra por 7 frentes, porque aparte de que tiene guerra con Hezbollah, con Hamas y con Irán, que está a miles de kilómetros de Israel, ¿eh? Es decir, Irán tiene para los puentes pasar a Israel, tienen que pasar por Jordania. Esos puentes tienen que pasar por ahí para poder llegar a Irán. Pero también está Yemen, los yemeníes, los hutíes de Yemen, que están bombardeando también, están tirando misiles también. Entonces, dan a entender claramente que en cualquier momento las demás naciones que no se han metido a la guerra, como en el caso de Turquía, como en el caso de Rusia, que su presidente, Vladimir Putin, ya se ha expresado en varias ocasiones diciéndole a Israel que cesen los bombardeos, lo cual Israel no va a cesar de bombardear, porque Israel se está defendiendo. Eso es lo que está haciendo Israel, se está defendiendo en este momento. En cualquier momento esa guerra se va a dar. Ahora, la pregunta sería, ¿estará aquí la iglesia y verá esa guerra? Dios bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos un tema muy poderoso con el evangelista, pastor José Báez. Vamos a hablar acerca del conflicto entre Israel, Irak y las demás naciones. Y lo vamos hoy a analizar teológicamente por la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la escatología y de lo que la palabra enseña. Y hoy el ministro José Báez hoy estará con nosotros en este espacio. Así que, José, gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga más, mi hermano Stalin. Para mí es un placer y un gozo el poder verdaderamente participar una vez más contigo a través de este programa tan edificante, el poder de la palabra, porque necesitamos mucha palabra de Dios cada día para así ser edificados y así entender los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Entonces, José, para entender los tiempos tenemos que irnos por la palabra, ¿verdad que sí? Amén, amén, así es. Hoy. Y vamos a empezar rápidamente leyendo en Ezequiel capítulo 38. Bien. Vamos a leer hasta el verso 8 y luego vamos a brincar hasta el 12 y el 13 más o menos, o 11, 12 y 13. Leemos palabras de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magot, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo, equipados gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut. Quiero que presten atención en el versículo 5 de Ezequiel 38. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, y al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. En este punto, mi hermano Tarling, vemos que habla de una invasión que Israel va a tener. No, esto no es una profecía ya cumplida, aunque Israel tuvo conflicto con todas estas naciones en los tiempos antiguos antes de Cristo, sino que está hablando sobre un conflicto que va a venir en nuestros días y que este conflicto puede dar pie a el levantamiento de la iglesia al cielo. Es decir, que puede ser que antes de que esto se consuma completamente, vamos a estar viendo, como lo estamos viendo ahora, manifestaciones de lo que va a ser esta gran invasión que va a venir a Israel. Y hay un punto que yo quería, como les dije al principio de esta conversación que ya empezamos, en el versículo 10 de Ezequiel 38, brincando al 10, dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, es decir, en los corazones de estos reyes, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta, ya pobladas,
y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Está hablando de Israel, de este pueblo es. Y luego dice, Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Es decir, va a haber una protesta. Estas naciones, Saba, Dedán y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes van a protestar contra las naciones que vienen en contra de Israel. Ahora bien, vamos a poner esto aparte, en contexto aquí. Ahora, hay un problema ahí, y es lo que dice el profeta. Son muchas naciones que están en contra una. Y ahora tú vas a explicar en cuanto al conflicto de hoy en día, de cómo Israel está rodeada de naciones enemigas. Exactamente. Sí, después que hablamos en este punto, que preparamos la mesa, ahora, como tú me acabas de decir, vamos a desarrollar. Y rápidamente yo voy a leer aquí, ¿verdad?, con respecto a dos grupos terroristas que son con los cuales Israel en este momento tiene una gran guerra, que Israel tenía años que no tenía una guerra tan fuerte como la está teniendo ahora. Y dándole cumplimiento a unas profecías también que hablan de que estos dos territorios, territorios de Hamas, es decir, Palestina, donde está el grupo terrorista Hamas, y el otro territorio que es el de Hezbollah, mejor dicho, la facción terrorista llamada Hezbollah, que está en el Líbano. Hay profecías que hablan de que van a ser barridos, y lo que se está dando en este momento. Pero yo quiero rápidamente decirle a los que nos están mirando quiénes son estos terroristas, es decir, quiénes son los terroristas de Hamas. Hamas, o Palestina, mejor dicho, es el territorio donde el grupo terrorista Hamas opera y está al sur de Israel. Y esta organización fue fundada en diciembre de 1987 y surgió como una rama de la Hermandad Musulmana, la cual fue establecida originalmente en Egipto en el año de 1928. Es decir, fue establecida la Hermandad Musulmana en Egipto en el año de 1928, pero esta nación verdaderamente, mejor dicho, este grupo terrorista, emerge en el año de 1987 y Hamas recibe apoyo financiero de palestinos expatriados, donantes privados en el Medio Oriente y de musulmanes y organizaciones benéficas. Pero su principal proveedor es Irán. Irán es el principal proveedor de las armas, logísticas, ensayos militares que se hacen con este grupo terrorista, que ha sido prácticamente una piedra en el zapato para Israel. Inclusive Israel hace unos años, prácticamente 20 años, le dio tierra por paz cuando Israel salió de la zona de Palestina. Sin embargo, ellos no depusieron las armas y siguieron haciendo atentados terroristas contra Israel. Ahora quiero hablarle del otro grupo, que es de Hezbollah. Hezbollah está al norte de Israel y este grupo Hezbollah está establecido en el territorio del Líbano. Está establecido ahí. ¿Quién es Hezbollah? Hezbollah, ¿quiénes son los terroristas de Hezbollah? Hezbollah es una organización terrorista que existe desde el año de 1982. Y esto fue fundado directamente por la República Islámica de Irán. Fíjate que Irán tiene que ver con el suministro de armamentos y logística para los terroristas de Hamas, pero también tiene que ver con el suministro, armamento y fundación de Hezbollah. Y una cosa, Irán no son árabes, ellos son chiitas. Son chiitas. Los iraníes son chiitas. Sin embargo, la parte de lo que era Hamas en Palestina son suníes. Y entonces uno diría, pero ¿cómo que son contra los dos? Pero se han unido los dos, los chiitas y los suníes, para derrotar, para acabar a Israel, porque ellos entienden y dicen que Israel no es un Estado y que no debería de existir. Y el eslogan que ellos tienen es que Palestina va a ser libre del río hasta el mar. Y cuando tú dices, por ven acá, ¿cómo que del río hasta el mar? Está hablando del río, del Jordán, hasta el mar, porque Palestina está al sur, está al sur de Israel, está prácticamente en la costa, si a ver nos vamos. Entonces, es un conflicto que viene. Y otro punto también que quería decir, que yo sé que muchas personas internautas lo saben, Hezbollah fue fundado por Hassan Nasrallah, uno de los terroristas que duró prácticamente 30 años
delante de esta organización, y del cual Israel, hace una semana y pico, 2 semanas, eliminó a este señor, que era el principal hostigador para que Israel desapareciera. ¿Por qué yo quiero hablar con respecto a este origen? Es lamentable que hay muchas personas que no conocen bien el origen de esta guerra, pero esto empezó cuando Israel, en el año de 1945, después que se termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 1948, se hacen los tratados para que Israel vuelva otra vez a su nación. Y desde que Israel volvió a su nación, en el año de 1948, entonces empieza el hostigamiento, porque todos estos pueblos de alrededor, inclusive lo que es Jordania hoy, Egipto, Libia y demás, Siria, se levantaron contra Israel. Aunque Israel tiene pacto de paz con Jordania y con Egipto, y ahora tiene pacto de paz con los árabes, que fue en el primer periodo de Donald Trump, que Donald Trump logró que se hiciera un pacto de paz, porque sabemos que los árabes son hermanos de Israel. ¿Sabías eso, verdad? Sí, claro. Son los hijos de Abraham, de Abraham. Hijo de Ismael. Ismael. Abraham, que es hijo de Ismael, que fue el primer hijo que tuvo Abraham, lo cual Ismael no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era Isaac. De Isaac vienen los judíos, pero de Ismael vienen los árabes. Sí. Y ellos, por años, se ha entendido que tienen un parentesco familiar. Incluso Israel siempre ha querido la paz. Siempre. Lo que pasa es que está rodeado de enemigos y de personas que no quieren la paz. Ahora bien, Stalin, rápidamente. Sí. Lo que yo leí en Ezequiel capítulo 38, estas naciones que mencionan, que yo le dije, presten atención en el versículo 5, cuando dice Persia, Cus, Fut, y luego habla de Gomer, de Togarma, de los pueblos que están al norte de Israel. Estas naciones existen. Esa sería la pregunta. ¿Están vigentes estas naciones todavía? ¿Cuáles son esas naciones? Ahora mismo te la vamos a decir. Habla de Meset y Tubal, Gomer y Togarma. Estos son territorios que pertenecen a Turquía. Que son también árabes. Que son y no quieren saber de Israel. Turquía, que no ha entrado a la guerra todavía. Su presidente, Erdogan, si no me equivoco, que es el nombre del presidente que tiene Turquía. Este hombre ha hablado palabras muy fuertes diciendo que Israel es un genocida y comparando a Israel con Hitler. Sí, pero ellos no quieren entrar a la guerra porque ellos entienden que Irán, que es que está propusinando todo eso, son chiitas, son gobernados por chiitas. Es decir, los árabes lo que están buscando es tratando de ellos comercializar su petróleo y todas esas cuestiones. Sin embargo, los chiitas, los que invadieron, porque Irán fue invadido. Sí, Irán fue invadido también. Por los chiitas. Y los chiitas son los que están ahora gobernando. Ellos han implementado su creencia y han patrocinado lo que tú dices, esa parte del terrorismo para destrucción de Israel. Inclusive, y quieren ganarse el favor de las demás naciones. En Irán, ahora que tú mencionas esa parte, habían cristianos. Antes de la invasión que tuvieron los chiitas, ¿verdad? Que es la facción, podemos decir, de los musulmanes que son los más violentos, que son los más radicales, porque los suníes son los más tranquilos. Y no están de acuerdo con la manera de llevar la guerra como la llevan los radicales chiitas. Antes de la invasión, tanto, no solamente en Irán, sino también en el territorio de Hezbollah, que es el grupo terrorista, en el Líbano, había muchísimos cristianos. También es increíble, son datos que muchas personas quizás no saben. Ellos, claro, con las invasiones que ellos han tenido, y estos partidos, porque tanto Hamas como Hezbollah, se acreditan como partidos políticos, pero tanto por la ONU como por Estados Unidos y más naciones, como por Francia, Inglaterra, lo tienen como un grupo terrorista. No lo tienen como un partido político, sino como un grupo terrorista. Y quiero decirle algo también, un punto muy bueno, que esa parte donde está el grupo terrorista Hamas en Palestina, se dice que de esa parte de ahí, también en tiempos antes de Cristo, venían los filisteos. Los filisteos. Esa parte de ahí. Se entiende. Siempre ha habido guerra, siempre. Siempre. Fíjate que es algo que viene de tiempos antiguos, desde atrás. Pero rápidamente, para ganar tiempo, como tú me dijiste, ¿quiénes son estos pueblos? Miren, cuando habla de Meset y Tubal, Gomer y Togarma, son territorios de Turquía y que tienen también que ver con Rusia. Que Rusia viene siendo Gog y Magog. Pero cuando habla de Irán o de Persia, Persia es Irán. Oigan bien, Persia es Irán,
Cus es Etiopía y Fut es Libia. Y son naciones que están ahí. Y en cualquier momento esas naciones van a entrar en conflicto con Israel. Y en Ezequiel 38 lo dice. Y esas naciones están al norte de Israel, como dice Ezequiel 38. Luego, cuando también nos habla, en Jeremías capítulo 1, versículos 13 al 14, habla de que juicio y calamidad en el norte era el juicio y la calamidad que Israel siempre tenía. Y la mayoría de invasiones siempre venían del norte. Del norte. Del norte. Usted lo puede buscar en Jeremías capítulo 1, versículos 13 al 14. E incluso cuando fue invadido por los babilónicos fue del norte. Del norte. Irán. Irán. Wow. Siempre ha venido el conflicto, siempre ha venido desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que estos pueblos están ahí, quizás no han entrado todos en guerra, porque fíjate que ahora mismo Israel tiene guerra no con los palestinos, que se sepa, no es con Palestina, es con el grupo terrorista Hamas que opera en Palestina, porque yo sé que los palestinos quieren salir de este grupo terrorista, porque por causa de este grupo terrorista, hoy en día Palestina está sufriendo lo que está sufriendo, que es la devastación que tiene. Ahora la guerra se traslada al Líbano con el grupo terrorista Hezbollah. Israel no tiene guerra con el Líbano, porque también hay medios de comunicación, mi hermano Stalin, que ponen a Israel como que tiene como un conflicto con el gobierno del Líbano, con el pueblo del Líbano, no es con el pueblo del Líbano. Inclusive Israel les avisa cuando va a hacer un bombardeo, que muchas personas no entienden eso. ¿Qué pueblo enemigo le avisa a su enemigo que lo va a bombardear? Ellos le avisan al pueblo porque ellos saben que el pueblo está bajo una férrea dictadura, un califato que quieren poner esos grupos musulmanes radicales, donde no es posible la vida como nosotros conocemos aquí en Occidente, en democracia, porque la única democracia que hay en el Medio Oriente la tiene Israel. Por es tal que Israel ha respetado su territorio, la cúpula dorada que ellos tienen ahí, en el mismo territorio de Israel. Pero ellos no quieren paz, ellos quieren guerra, ellos no conocen la paz. Ellos lo único que conocen es la guerra. Y es bueno que esto, muchos cristianos también, porque me he topado con cristianos que cuando hablan de este tema, ven a Israel como un abusador, como un homicida. E inclusive yo digo, pero ¿cómo es que lamentablemente estamos leyendo la palabra? Pero yo te quiero hacer una pregunta, José. ¿Qué tiene que ver esto con los tiempos finales y con la venida de Cristo? Muy buen dato. La Biblia nos habla claramente, y en Lucas capítulo 21, 28, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hay muchas personas que no lo ven de esa manera, pero no, el que es cristiano evangélico que estudia la palabra sabe que Israel es el reloj profético de la iglesia de Cristo. Sí, Israel es la higuera que reverdeció. Y esa higuera empezó a reverdecer cuando en el año de 1948, como dijimos anteriormente, entró una vez más a través del tratado que hicieron las Naciones Unidas. En ese tiempo estaba todavía la Liga de las Naciones, porque luego después que Israel entra es que se forma la ONU y se formaron los demás estamentos que tienen que ver con la paz para llevar al mundo, lo cual no han podido dar. Israel empieza a reverdecer. Y fíjate que Israel ahora mismo está cumpliendo en el 1948 a el 2018 Israel cumplió 70 años. Y estamos en el 2024. Quiere decir que tiene 4 años. No, 18 al 24, 76 años. 76, 18, 19, 20. Al 24 tiene 76 años. Quiere decir que en 76 años Israel ya es una potencia. E Israel entró y encontró otros pueblos que estaban ahí que no se han desarrollado como se ha desarrollado Israel. ¿Por qué traigo esto como colación? Porque así como Israel reverdeció, señores, del 1948 para acá, de los años 50, 60, 70, es que el evangelio empezó a expandirse más por el mundo entero, como nunca antes visto. Que mira que tuvimos la reforma protestante con Martín Lutero, que ahora el 31 de este mes, se celebra en el mundo cristiano, en el ámbito cristiano, la reforma protestante, que fue lo que sacó a la iglesia cristiana evangélica pentecostal, misionera, de la garra de la iglesia católica que duró por 1000 años dominando lo que fueron las escrituras y un número de cosas más, no dejando que el pueblo tuviera el conocimiento de la gloria de Dios. Tuvo que venir Martín Lutero, que antes de Martín Lutero estaban también los pre-reformadores.
Y el evangelio empieza a correr, ¿verdad? De 1517 en adelante, las 95 tesis. Pero no fue después que Israel entró a su tierra, donde el movimiento misionero mundial empezó a expandirse por el mundo entero como nunca antes visto. ¿Por qué? Porque también teníamos la ayuda de la tecnología. La tecnología ha ayudado bastante a que el evangelio se expanda a diferentes lugares. Y a que a lugares donde era difícil ir, también tenemos los medios aparte de los medios de comunicación, tenemos también los medios, podemos decir carros, aviones, barcos mucho más rápidos, donde podemos llevar también el evangelio y podemos ir a mayores lugares en poco tiempo. La pregunta es, ¿cómo la iglesia? Porque el Señor habló acerca de los tiempos. Es decir, en un momento Jesús, los discípulos le hablaron acerca de los tiempos del fin. En Mateo 24 le dice, Señor, ¿qué acontecimiento, qué va a acontecer al final de los tiempos y de tu venida? Y el Señor le dio unas cuantas pautas. Le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra, de peste. Pero todo esto es necesario que acontezca, por esto es principio de dolores. Ahora, también la Biblia habla de la higuera aprender, que es lo que me llama mucho la atención. De la higuera aprender. ¿Y quién es la higuera? Bueno, la higuera representa a Israel. Dice, cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, entonces el verano está cerca. Y en el año 1948, que Israel vivió en la diáspora durante casi 2000 años, cuando había una profecía que se hablaba, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, hablando acerca del templo, y que iba a venir de Israel la persecución. Recordemos que después que Jesucristo parte de la tierra, no sé si fue en el año 30 o en el año 70 o 300 después de Cristo, que los romanos entonces sitiaron la ciudad de Jerusalén y muchos de los judíos se levantaron, pero después Israel fue esparcido por todas las naciones. Ahora bien, Israel viene a ser naciones en el año 1948. Me llama mucho este punto. Sí. Por primera vez un día, un pueblo pudo haber sido nación. Esa es la higuera que empezó a florecer. Esa es la higuera que empezó a florecer. Y estamos ahora en prácticamente Israel tiene 74 años, 76 años. Cuando la palabra de Dios dice que una generación, el libro de los Salmos 90, habla acerca de la generación y dice que una generación comprende, serán los días del hombre entre 70 y 80 y en lo más robusto 80. Es decir, una generación, su tiempo de caducidad es de 70 a 80 años cuando termina. Y sin embargo, el niño que nació en Israel todavía no ha cumplido, que entró en ese tiempo, no ha cumplido todavía 80 años. Y en ese mismo punto, 80 años, fíjate que en Isaías 66, 8, lo que tú acabas de decir, dice, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es decir, esta profecía nosotros entendemos que está relacionada con el surgimiento de Israel en un día. Ahora, José. Sí, 1940, como tú dices, en ese año, en un día, se establece que Israel vuelve otra vez a su tierra. Ahí está. Este conflicto que está pasando ahora, porque hablaste de Irán, hablaste que eran los persias, que en aquel tiempo, que era Babilonia, que conquistó, llevó cautivo a Israel. Es decir, Israel siempre ha sido perseguido. Llevó cautivo a Israel, que duró cautivo por 70 años. Luego entonces, que Babilonia que estaba ahí, vinieron los medos y los persias y se apoderaron de ese territorio. Que Israel estuvo ahí con ellos. Acuérdense el caso de Esther, la reina Esther, es con los medos y los persas. Sí. Y Mardoqueo, Amán, esta historia está ahí. Quiere decir que Israel conoce bien a Irán, no en este tiempo del Irán de este tiempo, del Irán de antes de Cristo. Bien, entonces aquí viene el punto. Después de esto, entonces, vemos entonces que Israel vuelve otra vez a su nación, pero siguen la misma persecución, los mismos ataques, porque luego entra el Imperio Romano, Israel también fue sediado por el Imperio Romano. Luego de todo esto, Israel prácticamente desaparece. No se sabe, los judíos estaban esparcidos por todo esto. Y como decíamos ahorita, en el año 1948, Israel vuelve y se levanta. Y lo grande es que estas naciones que han estado ahí, cuando Israel se levanta, que no aceptan estos enemigos que tienen otro nombre,
ahora, pero que ahí la Biblia lo, Ahí la lo Biblia habla, te lo de describe. las naciones que Israel está rodeado, que lo dice el Salmo 83, acerca de las naciones, de sus enemigos y todas estas cosas. Que va de la mano el Salmo 83 con Ezequiel 38 y 39, ¿eh? Van de la mano. Efectivamente. Entonces podemos decir, porque el problema es que la iglesia no está percibiendo los tiempos y Jesús le dijo que los discípulos le hablaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Y entonces, ¿qué está pasando hoy en día, José? Que no estamos viendo como un pueblo hablando acerca de que la iglesia tiene que estar percibida y mirar a Israel como un reloj profético, porque inclusive la palabra de Dios lo dice, que la higuera, cuando iba a florecer, Israel floreció. Israel floreció. Entonces nosotros tenemos que estar percibidos en cuanto a esto y lo que está pasando hoy con Israel. Ahora bien, José, puede acontecer que todas estas naciones se unan contra Israel nuevamente. Israel tiene ahora mismo guerra en 7 frentes. 7 frentes. Ahora mismo, según las estadísticas que he podido estar viendo en las noticias y las informaciones que hay, que usted la puede buscar, eso está ahí. Inmediatamente prende internet, se va a dar cuenta. Tiene guerra por 7 frentes. Porque aparte de que tiene guerra con Hezbollah, con Hamas y con Irán, que está a miles de kilómetros de Israel. Es decir, Irán tiene para los cohetes pasar a Israel, tienen que pasar por Jordania. Y tienen que pasar también prácticamente por cerca de Hezbollah. Siempre se me olvida, Dios mío, esa parte de ahí. Va a tener que, El Líbano. En el Líbano. Esos cohetes tienen que pasar por ahí para poder llegar a Israel. Pero también está Yemen. Los yemeníes, los hutíes de Yemen, que están bombardeando también, están tirando misiles también. Entonces, damos a entender claramente que en cualquier momento las demás naciones que no se han metido a la guerra, como en el caso de Turquía, como en el caso de Rusia, que su presidente Vladimir Putin ya se ha expresado en varias ocasiones diciéndole a Israel que cesen los bombardeos, lo cual Israel no va a cesar de bombardear, porque Israel se está defendiendo. Eso es lo que está haciendo Israel. Se está defendiendo en este momento. En cualquier momento esa guerra se va a dar. Ahora, la pregunta sería, ¿estará aquí la iglesia y verá esa guerra? Quiero hacer esa, pero que hay muchas personas que están hablando. Esa sería la pregunta. Sí, la pregunta es, hay mucha gente que está hablando de la tribulación, de la gran tribulación, otra gente está hablando de una tercera guerra mundial. Tú hablabas de Gog y de Magog. Ahora, la iglesia, porque lo que se está viendo es que va a haber un conflicto mundial. ¿Por qué? Porque recuerda que Israel está haciendo, Israel tiene el apoyo de los americanos. Sí, tiene el apoyo de los gringos. El caso de Irán, tienen el apoyo de China y también de Rusia. Y de Corea del Norte. Y de Corea del Norte, aunque China se ha reservado un poco, porque el objetivo de China es su comercio. China ahora está en Taiwán. China también quiere meterle mano a Taiwán también. Y entonces hay un conflicto ahora mundial. Hay un conflicto. Pero acuérdate que hay un problema muy poderoso aquí, que puede afectar la economía mundial, porque recordemos que casi el 19% del crudo, del petróleo que consume mundialmente el mundo, viene por Irán. Y recordemos que Irán, hay un estrecho que se llama el estrecho, no me acuerdo bien, donde pasan todos los barcos, la mercancía. Por Yemen, en Yemen. Sí, donde unen todos los continentes por ese estrecho. Entonces ellos son lo que dan más petróleo al mundo. ¿Puede eso traer un colapso en la economía mundial cuando la palabra de Dios dice 1 libra de trigo por 1 denario, 1 libra de cebada por 1 denario, pero no dañe ni el vino ni el aceite? Puede venir una crisis y una hambruna basado a esto que está pasando hoy en día. Ustedes se acuerdan cuando empezamos a leer al principio que yo te dije, voy a brincar del versículo 8 hasta el versículo 10 y el 12. Lo voy a leer otra vez. Dice, y dirá, subirá contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Estoy en el versículo 11 del capítulo 38 del 12. Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hacen de ganado y posesiones y que moran en la parte central de la tierra. Este punto nos da a entender claramente que el conflicto que ahora mismo está pasando en Israel no es tanto por tierra, Stanley. O mejor dicho, no es
un conflicto de carácter religioso, porque Israel no es musulmán, porque Israel no es chiita, porque Israel no es suní, porque Israel es la única democracia. Israel, aparte de que es una tierra bendecida, Israel es una potencia económica. Yo tengo aquí unos datos que yo quiero darte rápidamente para que entendamos qué es lo que detrás de quién es que ellos están. Mira, las razones por las cuales, según Ezequiel 38, del 10 al 11, se va a dar esta invasión, porque Israel va a tener una invasión terrestre también. Y las justificaciones, según ellos dicen, es para proteger a Palestina. Fíjate que Hezbollah está mandando misiles desde el Líbano hacia Israel, todavía está la guerra, supuestamente para protestar contra la invasión que Israel está haciendo con Hamas en Palestina. Esa es la justificación. Y es la justificación que también tiene Irán diciendo que está protegiendo a Palestina de la invasión de Israel. Pero en realidad la finalidad es para saquear y para robar y para arrebatar y tomar despojos. ¿Por qué? Mira, hace unos cuantos años Israel descubrió, podemos decir, una mina. La tierra rara. Una mina de gas petrolíficos muy grandes que todavía están sin explotar. Ya Israel descubrió eso, que están en sus tierras, y en la parte del mar que le corresponde a Israel. Ya Rusia lo sabe. Rusia es el mayor vendedor de gas para Europa. De Europa, Europa depende grandemente, más de un 70% del gas que Rusia le vende. ¿Y para qué sirve ese gas? Bueno, ese invierno crudo que se mete en Europa, con ese gas que se calienta todo. Esto es una guerra económica. Es una guerra económica. Lo que pasa es que al mundo se le está vendiendo la famosa guerra por tierra, por patria, a los pobres palestinos. Rápidamente, un pequeño paréntesis. ¿No hemos hecho alguna pregunta alguna vez? ¿Quiénes son los palestinos? ¿De dónde vienen los palestinos? ¿Quiénes son los palestinos? Los palestinos no son un pueblo, podemos decir como... ellos no son árabes. Ellos no son árabes. Si no son árabes, pero sí se entiende que los palestinos es un reducto de esos pueblos de alrededor de Israel que tomaron esa tierra, porque acuérdate que esa tierra, el nombre Palestina, se la cambió por uno de los emperadores romanos que dominó Roma en ese tiempo, y cuando Israel fue invadido, que fue partida, se le cambió el nombre, esa parte de Israel, por Palestina. Pero bíblicamente no funciona así. Tú no vas a encontrar la palabra Palestina como una palabra de origen bíblico histórico. Se le cambió el nombre a Palestina después de la caída de Israel en el año 70 después de Cristo. Y se puede buscar ahí en enciclopedias bíblicas, en diccionarios bíblicos. Entonces se entiende que estos que hoy en día se llaman palestinos, se han querido poner como que ellos son autóctonos de ahí. Ellos no son de ahí. Esa tierra siempre le perteneció a Israel. Cuando esa tierra, después que Inglaterra salió, porque esa tierra estuvo en manos de los turcos otomanos, de los mamelucos, y luego Inglaterra, 1900 en adelante, 1800, 1900, tuvo en esa tierra, hasta que después Inglaterra sale de esa tierra, porque Inglaterra tuvo posesiones en la India, en China, dominó Inglaterra. ¿En sí fue la Segunda Guerra Mundial o en la Primera? Después de la Segunda Guerra Mundial, se distribuye esas tierras. Quedan de acuerdo con que Israel tenía que volver otra vez a su tierra, pero cuando Israel vuelve a su tierra, encuentra que los palestinos están ahí. Cuando salen los palestinos, porque tuvieron que salir, a los pueblos donde ellos verdaderamente pertenecen, no quisieron recibirlos. Y por eso que hay campamentos de exiliados palestinos que tienen más de 30 y 40 años, que están en esta región, en esos lugares, porque Israel volvió a su tierra. Entonces, esos también son puntos que la gente no entiende. Por eso que se está peleando de que Palestina sea un Estado. Pero Israel está en eso, porque Israel le dio tierra a Palestina. O le dio tierra a los palestinos, como se hacen llamar ahí. Ellos cogieron ese dinero y lo que hicieron fueron más de 500 túneles. 500 túneles, más de 500 túneles en esa parte de Palestina, que eso es lo que Israel le está destruyendo. Y hasta le da la energía también y le da el agua. Le da el agua. Sí, son cosas que la gente, muchas personas en el mundo no entienden. A veces yo veo personas protestando, Palestina libre, Israel, que si yo qué. Vaya la historia, mi hermano, y usted se va a dar cuenta qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto que se está dando ahí. Volvamos otra vez. Entonces, lo que te iba a decir, Israel tiene depósitos petrolíficos muy grandes que todavía están sin explotar. Y son depósitos de gas enormes que se han encontrado en las afueras de las costas de Haifa,
que colinda con Israel. Y uno de ellos se llama Leviatán, uno de esos depósitos que ellos encontraron. Israel le puso, el gobierno israelí, Leviatán. Eso es algo que tiene que ver con la Biblia. La Biblia habla del Leviatán. Ellos le pusieron Leviatán por lo enorme, por lo grande que es, que dice que tiene suficiente gas para darle a Israel y para que Israel pueda venderle al mundo por 300, 400 años. ¿Me entiendes? Ya estamos entendiendo de dónde acaba eso. El mar muerto que está en Israel produce potasa, que es un fertilizante que Israel es el segundo productor de potasa en el mundo. Y esto trae trillones de dólares anuales a Israel. Vamos a ver cómo que lo estamos viendo. Es decir, no estamos viendo a un Israel que no está dando fruto. Estamos viendo a un Israel que es una potencia mundial, económica y militar. Y que tiene una tecnología superior a muchas naciones. Oye, otro punto. Todo el Medio Oriente estaba sufriendo de una gran sequía de 900 años. Pero en Israel está repleto de agua. En Israel llueve mucho, en Israel bastante, increíble en ese pedacito de tierra. Israel ha podido hacerse en el desierto con árboles, frutas y flores y hortalizas. E Israel también tiene el proceso de la desalinización del agua, que toma el agua salada y la desaliniza y con eso poder producir agua para tomar, y con eso también le da agua a Palestina, que poca gente sabe eso. Ahora, José, hablemos ahora del arrebatamiento. Estos acontecimientos dan a entender que el arrebatamiento está a la puerta. Sí, señor. Sí, esta parte, la parte que yo acabo de mencionar ahora es detrás de qué están estas naciones. Pero hay un punto que antes de decirte con respecto al arrebatamiento. Rusia no ha entrado, pero Rusia va a entrar. Porque Rusia es Gog y es Magog. ¿Y quién domina el Alto de Golán actualmente? Israel está dominando el Alto del Golán. Que Israel lo tomó en una de las guerras que tuvo en los años 60, y no me equivoco, 60, 70. Pero eso no lo dominaba Rusia. Pero no lo devolvió, no. Israel se quedó con esa parte. No lo devolvió, porque esa parte es lo que le sirve a Israel de protección. Si Israel no tuviera los altos del Golán, Israel fuera un blanco fácil para sus enemigos que están en el norte. Esa parte no la devolvió. Entonces, ese punto yo te acabo de decir, inmediatamente Israel empieza a explotar esos pozos gasíferos de gas y petrolero. ¿Qué tú crees que va a hacer Rusia? Rusia ya no va, es decir, inmediatamente Israel le presenta un producto a Europa, y hasta yo diría hasta más barato, porque tiene para 300, 400 años, son pozos, es decir, son minas petroleras y gasíferas terribles. ¿Qué tú crees que va a hacer Rusia? Rusia, que no tiene una economía tan estable ahora mismo. Aquí yo te voy a decir, cuando habla de Gog, Gog es el líder de la coalición de las naciones que van a ir en contra de Israel. Y Magog es la tierra de Gog, y puede ser simplemente llamada la casa de Gog. Se conoce como Mesed, la cual es la tribu de Asiria, y Moscú, el cual está al sur de Gomer. Esos son términos que se manejan mucho en la Biblia, que tienen que ver de carácter teológico, pero en realidad, aterrizando, Gog y Magog se conoce como la tierra de Rusia y Ucrania. Está también con Ucrania. Por eso es la invasión de Ucrania. Y Rusia no viene desde ahora. ¿Te acuerdas lo que pasó en Kosovo? La guerra de los Balcanes. Porque estas naciones le pertenecieron en la ex Unión Soviética a Rusia. Pero una vez en los años 80, si no me equivoco, creo que fue comprado para el 84. Si no me equivoco, 84, 85 por ahí. Rusia, a través de Mikhail Gorbachev, se disuelve el parlamento ruso. Mikhail Gorbachev trae lo que le llamamos la famosa perestroika. Disuelve todo eso. Esos países que estaban... La Unión Soviética. La Unión Soviética obtuvieron su independencia. Pero ahora Rusia vuelve otra vez de la mano, después que Mikhail Gorbachev sale de ahí, viene, creo que fue Boris Yeltsin, vienen unos cuantos más. Y Putin ha sido el presidente que más tiempo ha durado en Rusia, del siglo XX al XXI para acá. Es el presidente que más se ha establecido ahí, porque es el hombre que está haciendo todo lo posible por volver a reunificar a Rusia. Yo me acuerdo una vez que tú me dijiste, Rusia le queda poco tiempo en cuanto a su economía, y por eso, no sé si tú te acuerdas de eso, que tú me lo dijiste a mí. Y hace mucho eso. Por eso Rusia está haciendo todo lo posible por volver otra vez a consolidar las naciones que una vez tuvo bajo su dominio. Porque de repente la guerra con Ucrania, eso no fue un de repente de Rusia, está buscando volver a ser la Unión Soviética que era antes. Porque inclusive se dice que muchas de las armas que Rusia tiene están obsoletas.
Ahora, la pregunta que yo quiero hacer. La gente habla de una tercera guerra mundial. ¿Tú crees que esta guerra que se va a armar es una guerra, como tú lo decías, mayormente económica? Y aquí va a ganar el que domine la economía. El que tenga más fuerza. Por ejemplo, hablábamos del estrecho que está ahí en Irán, por donde pasan todos. No, Irán no, eso es en Yemen. En Los Yemen, hutíes, ¿verdad? por ahí es que pasan todos los barcos. Pero que eso lo domina Irán. Sí, porque Irán tiene fuerza sobre todas esas naciones, es una realidad. Sí, así mismo como tú dices, sí, Irán domina en cuanto a las armas y en cuanto a logística militar y económica, porque Irán es una potencia. A pesar de que tiene ahora mismo una crisis económica increíble. Es otra cosa, y me perdona mi hermano Tali, que te interrumpa en esa parte. Esos países como Yemen, Irán, los países que atacan a Israel, están en una crisis económica terrible. Sin embargo, tienen armamentos valorados en miles de millones de dólares. Señores, no podemos negar que son enemigos, no es solamente de Israel, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Y esa parte de ahí, ese estrecho que tú dices, si lo controla él, en realidad ahí están los yemeníes, los hutíes, esa parte de ahí. Pero quien controla, podemos decir en cuanto a armamentístico se refiere, y le da también ayuda, de los pocos que pueden tener, es Irán. Ahora, ¿y cómo la iglesia puede entender estos tiempos? Yo diría que tal y como te dice Lucas 21, 8, tenemos que levantar nuestra mirada porque lo que sucede en Israel tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos. Ya estamos viendo cómo está el mundo. Estamos viviendo la época más difícil, tal y como nos dice Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, que habla sobre el comportamiento de los hombres en los postreros días. Ya esto lo estamos viendo. La apostasía que nos habla también Segunda de Pedro en su capítulo 2. La iglesia, la apostasía es algo terrible, increíble. Muchos falsos maestros, Y falsos ya la maestros, gente, hay muchos que hablan que no va a haber un rapto, que no va a haber un arrebatamiento. Todo eso tiene que ver con lo que se está viviendo hoy en porque día. están negando la fe. Y la palabra de Dios dice claramente que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, el Señor le dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre quién? Sobre el mundo. El mundo. No está diciendo sobre una nación en específico, sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la ¿Tú crees tierra. que estamos en el tiempo donde la tierra está colapsando porque se ha multiplicado la maldad? Inclusive la Biblia dice, cuando Cristo venga hallará fe. No se siente esa fe que se hablaba antes. Cada quien está jalando por su lado. Sí. Se ve como una desigualdad en el ámbito cristiano. Es increíble. Como es una tiradera. Yo le tiro a aquel, yo le tiro a aquel. A mí no me importa aquel. Como que no se ve eso. Y veo últimamente que incluso el mensaje que llega, que deja mercado, es el mensaje sensacionalista y no el mensaje espiritual o el mensaje de la Biblia, como hablábamos de la venida de Cristo. Porque lamentablemente no importa lo que usted logra aquí en la tierra, se va a morir. Es decir, de que, como dijo Salomón dijo, yo le he dado placer a mi carne, a mi vida, todo lo que me di cuenta que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es el todo del hombre, que teman a Dios y que guarden sus mandamientos. Exacto. Pero estamos viendo, José, un mensaje distorsionado en este tiempo. Un mensaje donde las personas lo están llevando más a vivir una vida terrenal que una vida espiritual. Por eso te dije, puede ser que el arrebatamiento ocurra en cualquier momento. Cualquier momento. Yo creo que estamos ahora mismo en la línea de que el Señor pueda venir a buscar a su iglesia y que nosotros tenemos que estar preparados. Y lo digo porque quizás en los años 90, 80, 90, había muchas de estas cosas que no se estaban dando al nivel como se está dando ahora. Y fíjate que lo que vivimos en los años 80 y 90, la euforia que había, Cristo viene, ¿te acuerdas el mensaje? Sí. Cristo viene, hay que estar preparado, hay que estar listo, hay que estar como las 5 vírgenes prudentes. Ya ese mensaje prácticamente escasea, porque ahora hay mucha mundanalidad y hay mucho negocio. Lamentablemente, me duele tener que decir esto, en el ámbito cristiano también. Se ha colado, se ha metido eso. Sí, yo estaba la semana pasada, mi esposa me llamó y me dijo, José, están bombardeando a Israel. Y el corazón como que se me saltó. Pero tú dirías, ¿por qué se te saltó? No solamente por el bombardeo de Israel, sino que yo dije, wow, Cristo viene. Cristo viene porque entendí que tal y como dice la Biblia, cuando estas cosas empiecen a suceder, es decir, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero viendo nosotros un cumplimiento como ese, Israel no va a ser destruido por completo porque hay un pacto de paz. Y ojo con esto, las elecciones de Estados Unidos
ahora mismo, este hombre llamado Donald Trump, que va en contra de Kamala Harris, que es la oponente a nivel de lo que es las elecciones presidenciales, si Donald Trump gana, Donald Trump fue el hombre que logró a través de su yerno, Jared Kushner, hacer lo que otros presidentes no llegaron a hacer, ni Obama, ni Clinton, ni George W. Bush, padre e hijo, lograron hacer, que fue conciliar un pacto de paz entre los Emiratos Árabes e Israel y mudar la embajada que estaba en Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué estoy queriendo dar con eso? Que cuando digan Paz y seguridad vendrá destrucción repentina, como las mujeres que están encinta, ¿verdad? Que está por dolores de parto y no escaparán. Este hombre va a seguir con la misma línea. Bahrein y los Emiratos Árabes, ¿de se acuerdan que yo le dije que iba a haber una especie como de cuando tú le agarras, le dice a una persona que le está como diciendo como lisonja? no, que tú estás reclamándole como a alguien, una protesta, ¿verdad? En el versículo 13 de Ezequiel capítulo 38, ellos lo que dicen, dice así: Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Lo que yo te dije que tiene Israel. ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro y para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos? ¿Y quién es Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis? Bahrein y parte de los árabes. Esa gente de ahí. ¿Y con quién fue que Israel hizo pacto? Al hacer pacto con los árabes, Bahrein, que le pertenece también a esa parte de los Emiratos Árabes, hizo pacto con Israel. Y de entender, señores, yo me gozo porque yo veo esto y yo digo, wow, Dios mío, pero las profecías se cumplen en nuestra propia nariz y no nos damos cuenta. Estos son los que hacen ya más de 2500 años que escribió Ezequiel, esta profecía, son los que van a protestar en contra de la invasión que viene para Israel. Porque hasta ahora mismo Israel tiene pacto, es con los árabes, pacto de paz, con Bahrein, que lo hizo ahora con el gobierno en el gobierno de Donald Trump, pero ya con Jordania y con el Líbano, y no, Jordania y Egipto, perdón, el Líbano, no, Jordania y Egipto. Ya Israel tenía pacto de paz, tenía convenio de paz. Pero ahora el convenio de paz abarca a Jordania, Egipto, a los Emiratos Árabes, es decir, los árabes, y a Bahrein, que son esta gente que están aquí, Saba, Dedán y los mercaderes de Tarsis. Es decir, cuando uno lee la palabra y le pide al Espíritu Santo, danos sabiduría, danos entendimiento, Él te lo da y te muestra a través de los acontecimientos que están pasando en el mundo cómo se cumplen las escrituras. Entonces, mi hermano Starling, sí creo que el Señor viene, porque lo que se está moviendo y lo que estamos viendo de repente, porque fíjate que el Señor no tiene que esperar 20 ni 30 años para cumplir su palabra. Hay profecías de miles de años que el Señor te la cumple en un día. En una hora se cumple una profecía que hace 1000 años se dio. Y lo que estamos viendo es que Israel, este conflicto no va a parar. Este conflicto se va a ir extendiendo. Y te decía que Israel tiene guerra por 7 frentes ahora mismo. Esto va a aumentar cada vez más. Va a haber más protestas. Y todo esto nos va a dar a entender claramente que el mundo entonces, que hace mucho que lo está pidiendo, pero de una manera ahora mucho más amplia, va a empezar a pedir paz. Y que venga, ¿quién? Un gobernante mundial. ¿Y quién es el que va a traer la paz? Es el anticristo. La Agenda 2030 dice que ahora la van a poner para el 2045. Le extendieron 15 años más porque ellos dicen que posiblemente en el 2030 no van a lograr los objetivos de que el mundo entre completamente en lo que ellos le llaman el nuevo orden mundial. Pero ya sabemos que toda la plataforma está hecha. ¿Qué es lo que hace falta? La crisis perfecta. Invadir a Ucrania va a traer una crisis mundial. Porque los suministros en cualquier momento van a dejar de llegar, los granos y las cosas que ellos mandan, ¿verdad? El comercio que hay con ellos. Pero ahora esto con Israel también va a traer también crisis económica mundial. Uno no lo siente en el momento. Porque tú sabes que América Latina es como si fuera una ola, que vienen llegando olas y después tú ves que vienen llegando esas situaciones económicas que uno dice, wow, pero la situación está dura. Y ni hablar de la naturaleza. Tú sabes las inundaciones que se están dando en muchísimos lugares. Sí. Ciclón, huracanes. Mira cómo está el sol, Stalin. El sol está quemando. Increíble. Dice que en octubre, una cosa que eso no se había visto. nunca se había visto así. Un sol peor que verano. Está quemando, es decir, en lugares
donde ya para este tiempo el frío estaba en su mejor momento, las temperaturas han bajado bastante, es decir, los polos se están derritiendo. ¿Tú crees que Todo estamos- está tú crees preparándose que hay para la tiempo- venida de hay Cristo. parte del Apocalipsis que se está cumpliendo? En cierta forma, yo diría que sí. Y una de ellas es el sol. En Apocalipsis hay una parte que dice, y el sol fue dado a los hombres para que los hombres sean quemados con el fuego. Y dice que blasfemaban los hombres por el gran calor. Y la gente ha dicho eso. Muchísimas maldiciones. Cada rato uno escucha personas maldiciendo. ¿Qué calor del? ¿Y qué calor del? ¿Entiendes? Y eso no es ni la 15ª parte de lo que va a suceder una vez Cristo levante a su iglesia. Y lo que yo quiero, mi hermano, que entendamos es que la iglesia no pasará por la gran tribulación y que nosotros tenemos que estar viendo los acontecimientos que se están dando en la naturaleza, en el mar, en la humanidad, la manera social que se está adoptando, la manera de vida social que el hombre está llevando, en las guerras que se están dando. Todo esto nos dice que Cristo está llegando, que Cristo viene en las nubes. Wow, José, tremendo estudio el de hoy. Una gran enseñanza. A Dios la gloria. Hermanos, amigos, mire, Cristo viene, percíbase, suscríbase, comparta esta transmisión. Que Dios siga bendiciendo al ministro José Báez Amén. por esta gran enseñanza escatológica con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Estamos en un tiempo bastante peligroso. Y es como la Biblia dice, cuando Cristo venga hallará fe en la tierra. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y damos gracias a José. José, muchas Amén. gracias Un placer de verdad. por estar aquí en este canal y dar Dios esta la gloria. enseñanza muy poderosa. Así que, mi hermano, ¡Shalom!